Son las 11:02, empezamos en directo Atlántico Noticias mirando a Sudán, a su capital, Jartum, es lo que estamos viendo. El país africano está a unos 5.000 kilómetros de Canarias, casi la misma distancia que Ucrania, pero este conflicto nos parece más lejano y no lo es. Allí también está muriendo gente cuando estamos ya en la tercera semana de conflicto entre el ejército sudanés y los paramilitares. En esta ciudad y en otras regiones siguen los bombardeos, pese a que sigue habiendo, al menos en la teoría, un alto el fuego. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy en España se habla sobre todo de la resaca de las manifestaciones por el Día de los Trabajadores. Quizá no tan participativas como en años anteriores, pero con un mensaje cada vez más claro y que va calando entre los sindicatos y el gobierno. Ambos claman conjuntamente por una subida de los salarios que compense la subida de los precios. Eso en España, pero el 1 de mayo ha tenido reivindicaciones para todos los gustos y en calles de muchos países. Por ejemplo, durante el 1 de mayo en Francia se han reproducido las imágenes violentas que están viendo en las calles. Allí los manifestantes siguen quemando incluso a policías para rechazar la reforma de las pensiones. En Alemania han gritado por una semana laboral de 4 días, aquí también nos apuntamos, y en Turquía decenas de personas fueron detenidas por manifestarse en lugares no habilitados. Y a todo ello se suman también las marchas en las principales capitales de Latinoamérica y en Asia, como en Seúl. Lo curioso de España es que las protestas esta vez no son contra el gobierno, sino contra las grandes empresas. Más noticias de este inicio de mayo. Ucrania está lista para desplegar su contraofensiva. Es el mensaje que ha utilizado durante las últimas horas el gobierno ucraniano, que asegura que cada ataque ruso tendrá sus consecuencias. Y mientras siguen los ataques ucranianos a infraestructuras en territorio ruso, en la región fronteriza de Briansk ha sido destruido un tren ruso de mercancías, y en Sebastopol, en la península ocupada en Crimea, un ataque de drones acabó con un tanque de combustible. Son las últimas horas. Veremos lo que ocurre a partir de hoy. Y hoy también vamos a hablar del vapeo, una práctica que era vista al menos hasta hace poco tiempo como una alternativa menos nociva que fumar cigarrillos e incluso útil para ayudar a los fumadores a dejar ese hábito, pero ojo, porque su uso está creciendo incluso entre muchos menores de edad que lo ven como una actividad de moda y no dañina. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo alerta de que el vapeo adelanta la edad del primer contacto de esos jóvenes con la nicotina. Bueno, vamos hasta Ucrania. Empezamos Atlántico Noticias en este lugar del mundo porque Rusia vuelve a dirigir sus misiles sobre la población civil. Tras el ataque de Umán de la pasada semana, donde murieron 17 personas, las tropas de Putin bombardean ahora la pequeña ciudad de Pavlovgrad, provocando 2 víctimas mortales y más de 40 heridos. Litvinenko señala lo que hasta hace poco era su garaje. En su lugar hay ahora un enorme cráter. Fui empujado por la onda expansiva, las ventanas volaron, todo estaba en llamas. Menos mal que no estábamos fuera porque no sé qué nos hubiera pasado, se pregunta. Es Pavlovgrad, una pequeña ciudad al este de Ucrania. El impacto de varios misiles rusos acaban con la vida de 2 personas. Eran 2 hombres muy jóvenes. Además, otras 40 personas, mujeres, niños, hombres, recibieron ayuda después de sufrir heridas y más heridas, asegura el presidente Zelensky. El bombardeo daña gravemente 19 edificios de apartamentos, 25 viviendas, 6 centros escolares y 5 comercios en una ciudad con apenas 100.000 habitantes. En el frente, Ucrania anuncia pequeños avances en Bakhmut tras semanas de asedio ruso. El comandante de las fuerzas terrestres ucranianas asegura que han destruido las unidades con mayor capacidad de combate del ejército ruso en Bakhmut. Oleksandr Syrskyi afirma que ya se preparan para futuras acciones. Optimismo en las filas ucranianas que contrasta con el enésimo tirón de orejas del jefe del grupo Wagner a Moscú por la escasez de armamento. Yevgeny Prigozhin asegura desafiante que si su milicia desaparece no será por el ejército ucraniano o la OTAN, sino por los bastardos burócratas rusos, dice en este vídeo. Afirma además que Rusia está al borde del desastre.
на фоне которого лучше всего... Nos vamos ahora hasta Sudán, porque allí van camino de completar la tercera semana de los graves enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares en las calles de las principales ciudades. La población civil lo sufre a diario en puntos como aquí lo están viendo en Jartum o en la región de Darfur. Precisamente desde estos puntos y desde otros lugares de Sudán salen personas huyendo. Dice Naciones Unidas que la situación está provocando la salida del país de decenas de miles de personas. Las últimas cifras hablan de 40.000 sudaneses que han tenido que huir a Egipto y otros tantos miles que han tenido que desplazarse hacia el Chad, pero también hay muchos que se van hacia otros países como por ejemplo Sudán del Sur o Etiopía. Desde que empezó este conflicto, al menos 73.000 personas han huido ya y los organismos internacionales y las ONG que actúan en el terreno temen que ese número de desplazados pueda llegar hasta los 800.000 si no se pone fin a los enfrentamientos. Eva pasa los días mirando su nueva realidad a través de la ventana. Antes trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, pero desde que comenzaran los combates vive preocupada por los disparos que la rodean y por racionar los pocos alimentos que tienen en la despensa. Cuenta que solo comen una vez al día. En la mayoría de las casas no hay agua ni luz y muchos comercios permanecen cerrados. A otros la necesidad los obliga a abrir sus puertas. Es el caso de Abdul Baki, propietario de esta peluquería en el centro de Jartum. Vengo a trabajar durante 2 o 3 horas y luego cierro porque el país no es seguro, relata. De igual manera, Victoria atiende en su puesto de té callejero a un número cada vez más reducido de clientes. Tengo que trabajar para que mis hijos sobrevivan, dice, atemorizada por el miedo. Naciones Unidas advierte de que el éxodo podría superar las 800.000 personas. Decenas de miles de sudaneses han abandonado sus hogares mientras se dirigen a las fronteras con Chad o Egipto, que ha declarado que 40.000 sudaneses han entrado en el país. Por su parte, los gobiernos extranjeros siguen evacuando a sus ciudadanos por tierra, mar y aire. Continuamos aquí en España con las manifestaciones del 1 de mayo, que fueron las manifestaciones multitudinarias, no lo fueron, que hemos visto otros años. Algunos en las calles optaron por el cortadito, como van a ver, en vez de las reivindicaciones, pero no solo por esto fue un Día del Trabajador peculiar. Ayer los sindicatos y los trabajadores no reclamaron mejoras al gobierno, lo hicieron junto al gobierno. Detrás de las pancartas de UGT y de comisiones obreras y del resto de colectivos, vimos también a ministras y ministros, y no toda la presión fue para la patronal. En este caso, por ejemplo, vemos esas imágenes de la manifestación de ayer en Madrid, donde, repetimos, algunos ministros iban también detrás de esas pancartas. Viendo los beneficios tan impresentables que están presentando las grandes empresas en el sector alimenticio, son 2 tareas de las que el Gobierno se puede desentender antes de terminar la legislatura. Esperemos que también en los próximos meses asistamos a un anuncio por parte de la patronal y de los sindicatos de acuerdo en materia salarial. Una patronal que tiene que sentarse y decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que va a subir los salarios. Ya lo ven, el gobierno y los sindicatos exigen a las empresas subidas de sueldos que sean justas, que este año se situarían en el entorno del 4,5%. Entre otras medidas, en la mesa de negociación está el establecimiento de una cláusula de revisión de salarios que tenga en cuenta la inflación y los beneficios netos empresariales. Vamos a saludar a Eduardo Besares, que es secretario general de la COE en Tenerife. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ¿cómo va esa negociación? Escuchamos al presidente de la COE nacional, Antonio Garamendi, diciendo que ayer él mismo llamó a los líderes de UGT y comisiones obreras y que cree que la negociación va bien, aunque sí es verdad que no ayuda a que estemos en año electoral. Sí, no estamos en año electoral y evidentemente de la COE se va a llamar a la prensa cada vez que tengamos una reunión, ¿no? Se nos achaca que no nos reunimos y es cierto que las reuniones son discretas, pero están teniendo lugar, ¿no? Queremos llegar a un acuerdo de negociación colectiva y lo que tienen que hacer es dejarnos trabajar, ¿no?
Ayer, lo habrá visto usted también, se escenificó en las diferentes manifestaciones algo que no pasa todas las veces, que sindicatos y gobiernos fuesen de la mano y que los señalados fuesen las empresas, sobre todo las grandes empresas con grandes beneficios. ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, señalan a las grandes empresas, pero al final lo que están haciendo es subir los costes para todas las empresas, ¿no? Ahora mismo somos uno de los países más elevados de Europa, considerando, digamos, que parte del salario va a impuestos y cotizaciones, cerca del 39,5%. Ya que estaban ayer juntos, podían haberse vuelto hacia el gobierno los representantes sindicales para pedirle que bajara esas cotizaciones, que automáticamente se convierte en una subida de sueldo. Hay grandes empresas que tienen beneficios y eso es legítimo, pero el 90% del tejido empresarial en España, ante la agencia tributaria, presenta pérdida. El año pasado se han perdido 20.000 autónomos del comercio, 4.000 en el sector de la industria. La situación no es halagüeña. El 50%, el coste del incremento del 50% del coste del salario mínimo interprofesional en 5 años. No se puede absorber por los márgenes. Tenemos un problema de productividad que pusimos el viernes en la presentación del informe de coyuntura. El PIB no sube al ritmo de los trabajadores que se incorporan. Cada vez somos menos productivos. Hay muchas componentes y lo más sencillo es decir que suban los salarios, pero eso al final lo que va a hacer es destruir empleo y va a ser peor. Si nos fijamos en la mesa de negociación, lo que plantean los sindicatos, lo que está en sus papeles, lo llevaron allí en esa mesa que está todavía en marcha, es precisamente esa subida y una cláusula que incluya en la subida de los salarios anuales una revisión de lo que ha ocurrido con el IPC y también con los beneficios de las empresas. Esa cláusula para este año estaría en el 4,5%, para el año pasado con efecto retroactivo en el 5% y para el año que viene bajaría algo al 3,75%. ¿Cómo de lejos están ustedes de esa posición? Bueno, se está planteando en la mesa de negociación, lo conocemos, pero no lo conocemos de cerca, con lo que no me voy a atrever a decirle si están descaminados o no. Lo que nos gustaría ver también es una cláusula que ligue los salarios a la productividad, que es donde deberíamos estar, en el sector privado y en el sector público. Cierto, que muchas veces la ralentización de la administración, muchas empresas al final tampoco tienen posibilidades de supervivencia. Así que no sé dónde andamos, si andamos muy descaminados o no, pero evidentemente con este escenario que le he puesto, donde el sector público cada vez se lleva más parte de los salarios privados, el escenario no es muy halagüeño. Pues Eduardo Besares, secretario general de la COE en Tenerife, gracias por habernos atendido y estaremos pendientes de esa negociación durante los próximos meses. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, nos vamos a Francia, donde las manifestaciones también ayer por el Día del Trabajador se convirtieron en una protesta contra la reforma de las pensiones de Macron. Se vivieron momentos de mucha tensión y violencia entre los policías y los grupos radicales. Hay cientos de detenidos, no solo en París, sino también en otras ciudades de Francia. 13ª jornada de protesta en 3 meses en Francia por la reforma de las pensiones. Ha sido una de las movilizaciones más multitudinarias, pero también más violenta. En París, un cóctel molotov lanzado contra la policía hace arder a uno de los agentes. Según el gobierno, 108 agentes necesitaron asistencia médica. En Nantes, los manifestantes se enfrentaron a los antidisturbios arrojándoles bengalas. Además, incendiaron tiendas y edificios oficiales. Effectivement, les carrières difficiles, les pré-retraites, tout ça, etc., qui peut permettre d'atténuer les choses. Je trouve que démocratiquement, c'est pas... Ça ne nous représente pas, en fait, dans le sens où nous, on a... En Lyon se registró una de las protestas más multitudinarias. Aquí también incendiaron coches y establecimientos. Ah, mais la suite, tant que la réforme ne sera pas retirée, on continuera. Quand on dit que le mouvement, il s'essouffle pas. C'est le contraire, c'est tellement diffusé depuis des années. Este lunes se convocaron 300 manifestaciones en Francia. Según los sindicatos, la participación fue de 2,3 millones de personas, mientras que el Ministerio de Interior habla de casi 800.000 personas. El dispositivo de seguridad contaba con 12.000 policías y efectuaron unas 300 detenciones. Los sindicatos han convocado para hoy una reunión para establecer las fechas de los nuevos paros. Mañana miércoles el Consejo Constitucional se pronunciará sobre la segunda propuesta de referéndum planteada por la izquierda para dejar la edad de jubilación en los 62 años.
Esas violentas imágenes registradas en Francia contrastan con las tranquilas manifestaciones que se vivieron en varias ciudades alemanas como Hamburgo o Berlín, donde llegaron a congregarse unas 12.000 personas según datos de la policía. Las marchas que reivindicaban más justicia redistributiva y también esa semana laboral de 4 días reivindicada por el principal sindicato alemán. Y en Italia, mientras los trabajadores salían a protestar durante este 1 de mayo, el gobierno de Giorgia Meloni aprovecha el mismo día para sacar adelante una reforma laboral sin contar con la patronal y apenas con los sindicatos. El problema principal de la medida, dicen los trabajadores, es que con ella se favorece la temporalidad y el empleo. Además, se elimina la renta ciudadana que favorecía a 1 millón de personas con bajos recursos en Italia. Bueno, vamos a saludar ya a Frédéric Mertens, que es profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y también coordinador del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Señor Mertens, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hemos hecho un repaso algo rápido, eso sí, por las diferentes manifestaciones en Europa. Nos queda claro que aquí en España lo que se pide es subida de salarios. En Alemania vemos, por ejemplo, esa reivindicación de la semana laboral de 4 días. ¿Tenemos nexos en común dentro de la Unión Europea en lo que los trabajadores han salido a la calle a pedir? Bueno, el nexo realmente es un nexo de concepción otra o distinta de la sociedad. Es decir, que tanto en España como en Italia o en Alemania o en el Benelux o en Francia, bueno, hay un replanteamiento del modelo de la sociedad vinculado con el trabajo y más bien con la calidad de vida. Yo creo que eso se debe, entre otras cosas, con la situación del post-COVID. El COVID con el reconfinamiento nos ha llevado a plantearnos las prioridades de vida. Ahora bien, Sí, nos lleva a plantearnos incluso otro estilo de vida, ¿no? Diferente, que no estar tanto fijándonos en lo que trabajamos, sino también en la calidad de vida que hay en las horas en las que no estamos trabajando. Si hacemos un repaso y vamos a irnos a lo más cerca, si nos vamos a Francia, por ejemplo, vemos que ayer se volvió a reivindicar en la calle esa protesta contra la reforma laboral, o la reforma de las pensiones, mejor dicho, que establece la edad de jubilación a los 64 años. Recordemos, paréntesis, que en España vamos por los 67. Pero esas protestas en la calle también van en general contra el gobierno de Macron, ¿no? Claro, es que en realidad hay entre comillas un poco de todo. La tónica de las manifestaciones durante ya varias semanas, evidentemente el enfoque central es el tema de la reforma de las pensiones, pero más allá de esto es la cuestión otra vez de la calidad de vida. El hecho de que el coste de la vida es más y más alto, pues la población francesa se empobrece, por lo menos muchas categorías sociales, la clase media está reduciéndose y eso hace reaccionar la gente en la calle. Pero más allá también de las sociales, socioeconómica, hay la cuestión de la democracia. La población, muchos franceses no entienden porque ahora todo lo que les afecta se decreta, como en España hablaríamos de un decreto, ahí es una ordenance. Sí. El 49.3 de la Constitución francesa permite al gobierno de saltarse el Parlamento para imponer pues una reforma. Y curiosamente vemos lo mismo que está pasando en Italia, aprovechando el 1 de mayo para saltarse el Parlamento italiano e imponer una reforma más o menos del mismo calibre. Es decir, reducir la implicación económica y financiera del Estado, forzando a la gente, pues a buscar o apañarse con lo que hay y tratando de mejorar a nivel individual pues su condición de vida. Desde luego. Y por último, haciendo este repaso, hemos pasado por Francia, por Italia, vámonos a Alemania, a ver si vemos una luz allí en esa semana laboral de 4 días. No sé si Alemania puede ser una de las principales economías europeas, principales potencias económicas incluso del mundo, que adopte la semana laboral de 4 días, o todavía estamos muy lejos de eso.
Bueno, decir que si ese modelo lo han experimentado de una cierta manera ya hace muchísimos años antes en Francia con los 35 horas que llevaba en la práctica a imponer un régimen de 4 días, pero ese programa que tenía como objetivo de compartir el trabajo, ofrecer más puestos de trabajo a la gente, eso no funcionó realmente. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el mundo globalizado en el cual estamos, todos los países no funcionan así. Y tenemos enfrente, por ejemplo, el gigante chino que en términos de competitividad no sabe lo que es un domingo, no sabe lo que es 40 horas o 35 horas. ¿Cómo nosotros los europeos podemos, o alemanes, como superpotencia económica, podemos imponer una nueva manera de trabajar a un mundo globalizado que está radicado en la idea de la competitividad? Claro, quizás terminamos como empezamos en el inicio, ¿no? Quizás ese coronavirus, ese confinamiento, ese replantearnos cómo es la vida que tenemos tan dedicada al trabajo, es lo que nos hace tener esa ilusión a lo mejor de la semana laboral de 4 días, pero es verdad que en la práctica puede ser más complicada. Frédéric Mertens, muchas gracias como siempre por habernos atendido. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, con esta entrevista lo dejamos por el momento. Ese sueño de la semana laboral de 4 días, no sé si está muy lejos o muy cerca de momento. Hacemos una pausa, eso sí, y volvemos enseguida después de estos consejos publicitarios con más Atlántico Noticias. Hasta ahora. ¿Qué tal? Son las 11:27, seguimos en directo en Atlántico Noticias y hablamos ahora de economía. Ojo porque otro nuevo banco en Estados Unidos ha tenido que ser rescatado, comprado para evitar su descalabro. El gigante JP Morgan se ha hecho con los activos del First Republic Bank, que había perdido más del 90% de su valor en bolsa. First Republic era un banco regional con sede en San Francisco y no levantaba cabeza desde el inicio de esta tormenta financiera, que ya ha terminado con 3 bancos en Estados Unidos. Justo hace unos días había reconocido First Republic que sus clientes habían retirado desde que empezó el año el 40% del dinero depositado. Ahora sus casi 90 oficinas forman parte de la cadena de sucursales de JP Morgan. Estados Unidos, su Oficina de Control de Activos Extranjeros ha prohibido al gobierno de Maduro hacer transacciones de negocios con la empresa Citgo, una filial de la petrolera venezolana PDVSA. Maduro ha calificado como robo esa decisión. Yo quiero decir, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, que nosotros rechazamos y repudiamos indignados el robo de la empresa Citgo por parte del gobierno de Estados Unidos y por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Primera dama de la nación, Leticia. Y este es el nuevo presidente de Paraguay. El conservador Santiago Peña, hasta ahora ministro de Hacienda, será quien dirija el país durante los próximos 5 años y bajo las siglas del Partido Colorado. Peña, economista de 44 años, logró imponerse con casi el 43% de los votos, con una amplia diferencia sobre su adversario, el Partido Liberal Radical Auténtico. Y seguimos hablando de economía, más concretamente de viviendas turísticas. ¿Sabían que cada día se crea 41 viviendas vacacionales en nuestro país? Hablamos de casas que dejan de serlo casas residenciales que dejan de serlo, que dejan de ser residenciales para atender a esa demanda de turistas, también para que los propietarios saquen algo de rentabilidad mediante su alquiler. Pero nos preguntamos, ¿qué ciudades son las que más viviendas de este tipo tienen? Madrid a la cabeza con más de 19.000, mide las 14.000 que ya tenía, seguida de Barcelona, donde de un año para otro, aquí están viendo esa evolución, ha crecido en más de 1.500, pero el fenómeno del crecimiento de las viviendas turísticas trasciende más allá de esa lucha entre Madrid y Barcelona, como ese fenómeno se ha extendido a ciudades de otros lugares de España. Fíjense como, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, aquí la tenemos, en apenas un año ha crecido un 17,8% en el número de las ciudades con más viviendas vacacionales. Hay casi un 18% en Las Palmas de Gran Canaria y ocupa ese
10º lugar en crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Sin duda, una subida del precio de los alquileres. Vamos a hablar con Jesús González, que es catedrático de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares y también es presidente de la Asociación Española de Geografía, Transformaciones Recientes en Barrios Turísticos. Maduros es precisamente el eje de su investigación. Esas transformaciones que hemos visto en ciudades como Palma de Mallorca, también en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué conclusiones sacan de ese estudio que ustedes han hecho? Bueno, buenos días, Antonio, y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, esto es un trabajo que hemos realizado conjunto con dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y básicamente lo que trabajamos en este artículo son cómo determinados barrios turísticos maduros se han estado configurando en los últimos años, es decir, barrios que se configuran con esta funcionalidad turística básicamente en los años 50, 60 sobre todo, y que han pasado por diferentes ciclos turísticos, ciclos urbanos, y desde el éxito pasaron a la degradación y ahora a un nuevo estadio turístico caracterizado fundamentalmente por la gentrificación. Uno de ellos es Santa Catalina Las Canteras y otro es un barrio en la ciudad de Palma que se llama El Terreno. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ustedes señalan que una de las claves no solo es ese vaivén turístico, vamos a llamarlo así, sino también la presencia cercana del puerto de la Luz y de Las Palmas, ¿no? Sí, lo que sucede con este tipo de barrios es que han pasado por unos momentos de crisis importante, fundamentalmente en los años 80, en lo que se llama del paso del turismo fordista al postfordista, donde hay un cambio y una reconfiguración hotelera muy importante, y donde en la actualidad algunos se han sabido reposicionar, pero como decían en la noticia anterior, el tema de la vivienda vacacional está tomando un peso fundamental en algunos casos, y en otros casos no vivienda vacacional, sino vivienda de residentes permanentes de otros niveles económicos, incluso de otras nacionalidades, de población de nivel económico alto, que sin duda están reconfigurando y transformando de manera radical los barrios. Yo puedo explicar más el caso de Mallorca o de Palma por cuestiones lógicas, soy profesor aquí, pero bueno, tengo algún conocimiento de ciudades canarias, aunque los expertos son otros, lógicamente. Claro. Yo no sé si en Palma de Mallorca también pasa como en Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí, bueno, cualquiera que pase por el barrio de Guanarteme, que es uno de los más cercanos al litoral, al Paseo de las Canteras, ve dos cosas. Uno, mucha gente extranjera sentada en las cafeterías, paseando, incluso trabajadores nómadas, que los llamamos ahora, y también otro que vemos mucho es cierta explosión de construcción de nuevas viviendas. ¿Pasa lo mismo también en Palma de Mallorca? ¿Están ahí a la par en ese crecimiento de ese turismo vacacional? Sí, hay el turismo hotelero, tanto en Canarias como en Baleares, evidentemente no se ha frenado y está en una etapa de crecimiento, pero este otro modelo turístico, pues es sobre todo el de viviendas vacacionales es importantísimo. Ahora bien, en el caso de Mallorca, que yo creo que lo diferencia un poco, o de Baleares, que lo diferencia un poco al caso canario, es que, por ejemplo, en cuestiones de vivienda vacacional hay unos límites fuertes actualmente. Es decir, aquí los gobiernos insulares, los consells insulares, han dejado que los municipios puedan zonificar sus territorios para, bueno, ordenar el turismo vacacional. Por ejemplo, Palma, la ciudad de Palma, la capital, la ciudad más grande, de 400 y algo mil habitantes, más o menos la misma población que Las Palmas de Gran Canaria, pues se ha declarado como zona única, lo que implica que, salvo excepciones, no pueden ya abrirse más viviendas vacacionales. Está prohibido. ¿Qué sucede? ¿Que han desaparecido? No, porque hay excepciones y, por otro lado, hay muchas que están sin los permisos pertinentes. Pero, en principio, se ha limitado o se ha frenado totalmente por los enormes impactos sociourbanos que producen, ¿no? El mercado de la vivienda lo ha transformado totalmente, y esto se puede ver en cualquier municipio de Mallorca, me imagino que cualquier municipio canario, o casi muchos, incluso de toda España, donde
en municipios pequeños la explosión turística ha transformado radicalmente lo que es el mercado de la vivienda. Y relacionado con esto, el mercado, el comercio, el ocio y prácticamente cualquier tipo de actividad sociocultural. Claro. Pues Jesús González, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y nos ha dejado esa pelota precisamente de la limitación legal a las viviendas vacacionales, votando para hablarlo con Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, imagino que ha podido escuchar al catedrático que habla ahora mismo. Hablaba de un ejemplo, bueno, en Palma de Mallorca, pero que es algo que podemos trasladar a Canarias también, porque las viviendas vacacionales en los últimos años que han proliferado, eso es cierto, pero han tenido que luchar contra el rechazo de la patronal hotelera y también contra una legislación restrictiva en el caso de ustedes, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, desde el año 2013 que se sacaron las viviendas vacacionales de la LAU, pues evidentemente hemos luchado para tener una normativa que cumplir, porque lo que queríamos era cumplir normativa, ser legales y no encontrarnos en situación de alegal como nos encontrábamos en aquel entonces. Ha evolucionado mucho la vivienda vacacional desde entonces y hoy lo que nos encontramos, veía que el catedrático estaba hablando de las Palmas de Gran Canaria y es muy curioso hablar de un incremento del 18% de vivienda vacacional allí, puesto que allí muy concretamente se puede ver la explosión de los edificios completos de vivienda vacacional. Esto es un modelo nuevo que nació al calor de la vivienda vacacional tradicional de propietarios particulares que llevan toda la vida alquilando sus viviendas. Pudimos ver, y solo hace falta tirar de hemeroteca, declaraciones del señor Doreste, concejal de urbanismo, diciendo que él prefería edificios completos en manos de empresarios antes que las familias canarias pudieran beneficiarse de ese tipo de turismo. Con lo cual, todos sabemos y todos podemos ver hoy paseando por las Palmas de Gran Canaria la cantidad de edificios completos que se dedican a la vivienda vacacional. Es decir, cuando estamos hablando de una explosión de viviendas vacacionales hay que mirar con lupa de lo que se trata y en muchos casos se trata de construcción o reconversión de edificios residenciales en edificios completos de viviendas vacacionales. Claro, que vuelven a estar en manos de grandes empresas, me imagino, ¿no? Hay un equilibrio en Canarias, y con esta pregunta concluimos, un equilibrio en Canarias entre la oferta de las viviendas vacacionales y la oferta hotelera. ¿Conviven con cierta tranquilidad? Bueno, la verdad es que vistas a las cifras de este invierno y de las previsiones de verano, evidentemente estamos conviviendo perfectamente. Tanto los hoteleros como el sector de la vivienda vacacional ha aumentado los precios en aproximadamente un 10% y aún así, aún subiendo los precios ambos sectores, el sector hotelero está con cifras récord, ¿no? Igual que el de la vivienda vacacional. Es decir, lo que se ha demostrado es que no restamos clientela, que no somos competencia, sino convivimos perfectamente. Pues Doris Borrego, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes y un muy feliz día. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. Bueno, queremos ahora que escuchen lo que ha dicho el ministro de Sanidad de Australia. Hoy mismo ha manifestado esto que van a escuchar. Big Tobacco has taken another addictive product. Bueno, les voy traduciendo. La industria del tabaco tiene un nuevo producto adictivo con sabores dulces que creará una nueva generación de adictos a la nicotina. Se refiere el ministro al vapeo. Australia ha decidido prohibir el vapeo recreativo y ha endurecido además la legislación que regula los cigarrillos electrónicos. Los vaporizadores podrán venderse ahora solo en farmacias con receta y advertencias médicas. A la misma vez que se vende allí el tabaco. Argumenta el ejecutivo australiano que el vapeo se desarrolló para dejar de fumar y no como algo recreativo. Y el gobierno de ese país trata de esta manera de frenar el aumento de vapeo entre los adolescentes.
Lo cierto es que vapear era visto, al menos hasta hace poco tiempo, como una alternativa más segura que cigarrillos, y que fumar esos cigarrillos, incluso útil para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Pero también aquí en España hay voces que alertan del aumento recreativo del uso del vapeo. Según la encuesta realizada por el Observatorio de Asociación Española contra el Cáncer, el 57% de los adolescentes piensa que está de moda por el extendido uso que hacen influencers en las redes sociales o los videoclips de música. El mismo estudio alerta de que esos jóvenes no ven peligro o riesgo a largo plazo en vapear. Vamos a saludar al presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Andrés Zamorano, para seguir hablando sobre este asunto. Buenos días. Buenos días, soy Francisco Rodríguez Lozano, que es experto en tabaquismo y ha sido presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo en Bruselas, ¿no? Había dado yo su nombre. Bueno, cuéntenos, ¿qué estamos viendo con ese uso cada vez más extendido del vapeo y sobre todo lo preocupante, entre gente tan joven? Sí, efectivamente. Bueno, lo ha explicado bien el ministro. En Australia tienen una lucha contra el tabaco muy tradicional, muy bien hecha, de muchos años. Realmente han conseguido que los jóvenes no fumen porque, mire, la cajetilla de tabaco cuesta 24 euros en Australia. Entonces los niños no pueden fumar, ¿no? El problema es que se han pasado a productos que tienen una fiscalidad distinta, como es el vapeo, los cigarrillos electrónicos. En principio se desarrollaron pensando que iban a ser menos peligrosos. No está demostrado que lo sean. Realmente puede que sean algo menos peligrosos, pero realmente tienen un riesgo importante. Al llevar nicotina permiten y persisten en la adicción, ¿no? Y ese es el gran problema. En España tenemos un problema muy parecido. Hay una serie de productos que están enfocados, deberían estar enfocados a gente que quiera, como decía usted, a lo mejor pasar algo que pudiera ser menos peligroso cuando realmente no pueden dejar de fumar. En este caso, lo lógico sería que se prescribieran pues en farmacias y con una prescripción médica, no dejarlos a libre albedrío. Estamos viendo productos súper atractivos para los niños, con colores, con sabores de todo tipo. Hemos regulado la prohibición de sabores en el tabaco, pero no así en estos productos que escapan de alguna manera. Y al final, bueno, pues vemos que es una estrategia de la industria del tabaco para mantener la adicción a la nicotina y lamentablemente con gente muy joven. Es un problema muy serio. Recordemos que sigue siendo ilegal, si no me equivoco, en España también vapear para menores de edad, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, esto pues ocurre así, será ilegal, pero la verdad es que en las últimas estadísticas hemos visto que en España los menores, niños entre 15 y 18 años, un 51% de los niños entre 15 y 18 años en nuestro país han consumido algún tipo de producto de nicotina, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, sea alguna cosa de estas. Está prohibido, pero lamentablemente está ocurriendo. Entonces algo habrá que hacer. Claro. Otra cuestión, si nosotros nos acercamos ahora mismo a una caja de tabaco o a cualquier cosa que tenga que ver con marcas de tabaco, vemos un anuncio en grande de que fumar puede matar y también por sus fotos de los efectos que puede provocar en el organismo. ¿Esto pasa también si nos acercamos a productos para vapear? Es que entran en un todo que se llama otros productos del tabaco que escapan de la regulación. Escapan por la fiscalidad, porque los impuestos son mucho más bajos. Escapan por este tipo de advertencias sanitarias que no las tienen. Escapan porque se pueden vender en muchos sitios. Creo que hay que meterle mano a esto. Insisto, ya digo, mire, en un país, en España, en el que hemos bajado las cifras de consumo de tabaco, pero sigue siendo altas en un veintitantos por ciento de la población, que un 51% de los niños entre 15 y 18 años estén fumando, me parece un disparate. Y bueno, hay una cosa muy clara, que es que no se empieza a fumar. Mire, el 90 y tantos por ciento de la gente que fuma, el 93%, han empezado a fumar antes de los 26 años. Es muy raro empezar a fumar después de los 21. Es muy raro también empezar después de los 18. Por eso la industria del tabaco se centra en la gente joven para captarlos. La gente mayor va dejando de fumar, cada vez fuma menos gente. Los que pueden y lo consiguen dejan de fumar. Cada vez se engancha menos gente a fumar porque realmente cada vez hay más conocimiento de los riesgos reales del tabaco. Entonces la industria tiene que buscar alguna alternativa. La alternativa es mantener enganchada a la gente a la nicotina, a una nicotina que dicen ellos, un 95% menos peligrosa. No lo es, no es un 95, claramente es peligrosa, a lo mejor es algo menos. No lo sabemos claramente porque no hay estudios independientes que nos permitan ver exactamente los riesgos de unos y otros, pero está claro que no es un producto inocuo el cigarrillo electrónico. Y están dirigiéndolos, en vez de a esa población que quiere cambiar algo un poco menos peligroso que el tabaco, a la gente joven, para engancharlos de nuevo. Y vemos incluso a niños que han empezado con cigarrillos electrónicos y han acabado fumando cigarros convencionales. Claro. Entonces creo que es algo bastante peligroso. Eso es lo peligroso. Pues Francisco Rodríguez, presidente del Comité Español de Prevención del Tabaquismo, gracias por habernos atendido. Muy amable, muchas gracias.
Bueno, de aquí, de estos cigarrillos electrónicos, de este vapeo, nos vamos directamente al plató de Ponte al Día con Wendy y Pedro para saber qué nos traen a partir de las 12 del mediodía, hoy también 2 de mayo. Cuéntenos, compañeros. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día volveremos a ejercer de altavoz de los agentes de la policía local de Telde. Han vuelto a salir a la calle para reclamar más medios, más personal y que se les abone el retraso en los pagos de los servicios extraordinarios que han ido realizando en estos últimos meses. Además, también vamos a ejercer altavoz de los vecinos de la isla de Fuerteventura. Nuevamente están sin servicio, sin suministro de agua. Ya han perdido la cuenta de las veces que pues no sale ni gota de agua de sus grifos. Escucharemos a un afectado, nos lo va a contar desde allí, que además posee un gimnasio, nos va a contar cómo afecta a su día a día el no tener agua y también cómo afecta a su negocio donde el agua es imprescindible. Pero hay más temas. Así es, bueno, tal día señalado como hoy, hay que poner sobre la mesa este dato. 1 de cada 5 jóvenes en España sufre acoso escolar y más preocupante aún, y es que solo denuncian el 15%. Se trata de una realidad, una situación tristemente que continúa candente fuera y dentro de los centros educativos, y nosotros hoy vamos a abordar este asunto en nuestra sección de psicología. También vamos a hablarles de un dato que copa titulares, ¿por qué no? Aumenta el consumo y la producción de cocaína en todo el mundo. De hecho, según datos de la ONU, la producción ha aumentado en un 35% entre el año 2021 y 2022. ¿Cómo puede perjudicar esto a Canarias y sobre todo cómo trabajan los efectivos de la policía pues para evitar que esa droga llegue a nuestras calles? Hoy vamos a abordar este asunto y lo vamos a hacer con una unidad canina de los efectivos de la policía local de Santa Cruz de Tenerife, pues para hacer un experimento y conocer cómo trabajan. Esto y más asuntos en Ponte al Día, pues en nada, en unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. En un ratito nos quedamos con ustedes a partir de las 12 de mediodía, ya lo saben, Ponte al Día. Y ahora aquí en Atlántico Noticias hacemos ese repaso de noticias meteorológicas con Emilia González. ¿Qué tal? Que el fin de semana y el día 1 de mayo han dejado un poco de todo, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Sí, tenemos de todo. Hoy vamos a contarles, vamos a hacer un repasito. Entre ellas, por ejemplo, una tormenta de arena, una grave tormenta de arena, por ejemplo, en Illinois, en Estados Unidos. Bueno, ha sido tal la cantidad de tierra que ha colapsado una de las autopistas, y en esa autopista ha tenido consecuencias fatales porque se ha producido un accidente en el que han intervenido entre 40 y 60 vehículos. Ahí estamos viendo, debido a la baja visibilidad, 6 fallecidos y más de una docena de heridos que han tenido que ser trasladados a hospitales en estado crítico, algunos de ellos. Entre esos vehículos había 2 camiones de alto tonelaje que se han llegado a incendiar. Claro, con esa visibilidad las labores de rescate han sido realmente complicadas, Antonio. Pero no solo una tormenta de arena, también hemos tenido un tornado que también causa estragos, en este caso al sureste, ahí lo vemos, al sureste de Estados Unidos, en el estado de Florida. Un tornado que ha llegado a levantar, fíjate en este coche que vamos a ver aquí, lo levanta por los aires, se lo lleva volando, y es que mueve cualquier cosa a su antojo, como si fueran plumas. Ahí vamos a ver otra vez ese vehículo desde otra perspectiva, cómo sale volando. Han resultado heridas varias personas, ahí lo tenemos, cómo lo arrastra, es increíble. Han resultado heridas varias personas, pero de momento no ha habido que lamentar daños personales más graves, es decir, fallecimientos. Tornado F2, que viene a ser 200 kilómetros por hora la velocidad de esos vientos. Y para completar el menú también tenemos granizo. ¿Dónde? No tan lejos, mira, en Barcelona, que nos quejábamos la semana pasada de esa falta de precipitaciones. Han venido algunas tormentas, se pasaron de enfriarse las nubes y han sido precipitaciones en forma de granizo. Durante 3 días ha estado lloviendo, sobre todo en la comarca del Maresme, bueno, algo que esperemos que sirva para paliar esa sequía que venían sufriendo pues estos días atrás. Precisamente, hablando de a ver si va a llover o no, ha salido la previsión de los próximos 3 meses, el próximo trimestre, para ver cómo va a ir el tiempo. ¿Qué podemos contar? Ay, pues malas noticias, Antonio. La previsión estacional de la AEMET ya nos indica que empeora la situación en cuanto al color. Vamos a ver el gráfico porque lo han sacado justo hace un par de horas, y ahí tenemos, este es el porcentaje en el que va a cambiar esa temperatura. Fíjate que va a estar por encima de la media la temperatura en un 40% en esta parte de la geografía peninsular, en un 50% en esta banda sureste, 60% en Baleares, pero fíjate nosotros qué perspectiva de mayo, junio y julio tenemos para que el calor sea superior
a lo que ya llevamos teniendo, a la media desde 1981 a 2010, es decir, en un 70%, casi muy probable, se va a superar las temperaturas que hemos tenido hasta ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, las temperaturas también causan estragos y causan muchísimas muertes a lo largo del año. Con este panorama vamos a ver un gráfico de las muertes por calor, afectadas por cada 100.000 habitantes. Fíjate, ahí vamos a ver cómo 49 personas que tengan que ver con el calor han fallecido por 100.000 habitantes en todas estas comunidades, son las más llamativas. Y en el archipiélago tenemos 3,8 personas han fallecido por 100.000 habitantes. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, 0 personas en la provincia de Las Palmas. Eso no quiere decir que no pueda aumentar esos números. ¿Por qué? Porque a partir de los 32 grados ya el calor comienza a hacer estragos en muchas personas. Y aquí viene un término nuevo que los investigadores han empezado a utilizar y han pedido incluso que se metan en los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, y hablamos del estrés térmico, porque el estrés térmico lo sufrimos, Antonio, no solo por esas temperaturas altas. Se pide que ahora se tenga en cuenta la humedad y también el viento, es decir, factores meteorológicos que acompañan para que el calor pueda... La sensación térmica, ¿no? La sensación térmica para el calor pueda afectar a personas y causar fallecimientos como los que acabamos de ver. Desde el Instituto de Salud de Barcelona piden que esa nueva terminología, el factor térmico, el estrés térmico, se incluya en los avisos meteorológicos, porque son también un síntoma de riesgo para la salud de las personas. Bueno, esto era la previsión para los próximos 3 meses, lo veremos, pero para mañana, ¿qué tenemos, Emilia? Bueno, pues para mañana vamos a tener algo más fresquito. Mira, por ahí, buenas noticias. Mira, de momento hoy tenemos un cuadro pintado, que es el archipiélago prácticamente sin nubosidad, algunas brumas. De hecho, ha habido muy buena visibilidad estas últimas horas. En muchos puntos se ha visto las islas desde casi cualquier punto. Nubes bajas por la costa africana, poco importante, pero de resto cielo bastante despejado, con temperaturas bastante elevadas. Hoy es el día de más calor de todo el episodio que hemos venido teniendo, con temperaturas de más de 33 grados en muchos puntos. Para las próximas horas, buenas noticias. ¿Por qué? Porque esa masa africana que nos afectaba se va a ir aplastando, se va a ir diluyendo, y en su lugar, a medida que pasen los días, para el miércoles, jueves, entra en juego el anticiclón de las Azores, que tú sabes que es el que nos regula el tiempo a nosotros, nos proyecta el viento alisio, nos trae humedad y hace que bajen las temperaturas. Fíjate que la semana pasada lo teníamos en rosa, ya lo tenemos en naranja y bajando un poquito. De media van a bajar incluso hasta 4 grados en muchos puntos de medianía, y 5 grados también. Así que mañana, con este anticiclón de las Azores, que va a ir poquito a poco llegando al archipiélago, pues nos vuelve a acumular esas nubes al norte, poca nubosidad en el sur. Mañana todavía va a ser un día de calor, pero eso sí, ya estamos bajando de esos 30 grados, que es importante. El viento del norte también más fresquito, de flojo a moderado. Se complica un poquito el mar por el norte, poca cosa, pero es una situación más de primavera, ¿verdad? Más con el anticiclón, con los vientos alisios, con temperaturas un poquito más frescas. Aún así, nuestros 27 grados no nos los quita nadie, ¿eh? Ahí en Arrecife, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, máximas de 27, bueno, calorcito, pero como tú dices, más primaveral que poquito a poco. Vamos a ir caminando a lo largo de la semana a ver qué tal. Pues con la previsión del tiempo nos despedimos, y hoy nos vamos a ir a otro lugar donde también hace mucho calor, Emilia, que es la India, porque allí están celebrando un festival dedicado a los elefantes, que también sabes que es el animal sagrado en esta parte del mundo. Uno de los países más poblados que tienen ahí esa festividad dedicada a los elefantes, con figuras de dioses y diosas de la religión hindú, que también forman parte de esta tradición en la India. Allí acuden miles de personas desde Thrissur, el sur del país, para ser testigos de este festival con el que nos despedimos hoy. También músicos, como ven, y también muchísima gente que ha acudido a honrar a esos animales, los elefantes. Con estas imágenes desde la India los dejamos por hoy. Ya saben que volvemos mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.